La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Bien, hoy nos visitan De Buena Mañana Elena Galiano. Ella es técnica de CEPAIN Cartaya. El pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y cuando hablamos de este tema, hablamos de que tenemos casi la obligación de conectar con CEPAIN para que en primera persona, pues nos hable de esta jornada, de otras muchas que se hace a lo largo de todo el año y de los servicios generales que se ofrece de información, de orientación para cualquier tipo de persona. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, pues encantada de volver a estar aquí con vosotras. Cuando hablamos de discriminación racial, hablamos de diversidad cultural. Antes de empezar con este tema principal, pues a mí me gustaría que tú nos explicaras un poco la conmemoración de este día. Pues el 21 de marzo, todos los años se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esto sucede ya que en 1960 la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases. ¿Qué era la ley de pases? Yo me pregunté cuando leí el por qué este día, ¿no? Pues la ley de pases era un sistema utilizado para controlar el movimiento de las personas negras, indias y de color, quienes requerían llevar un documento, el pase, el famoso pase, que autoriza su presencia en áreas restringidas. Y todo esto sucedió en Sharpeville, en Sudáfrica. Entonces, a partir de esa fecha, el 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Discriminación Racial. ¿Qué entendemos por cultura o por diversidad? Cuando hablamos de discriminación racial entendemos que entran la cultura, la diversidad cultural, que creo que es el tema principal que yo quiero tratar hoy con vosotras y con los oyentes. Por cultura tiene muchísimas definiciones. Hoy en concreto me he querido quedar con una de Fernando Payatos, que pone en su libro de la comunicación no verbal, cultura, lenguaje y conversación, que define cultura como una serie de hábitos compartidos por miembros de un grupo que viven en un espacio geográfico, aprendidos, pero condicionados biológicamente, tales como los medios de comunicación. Las relaciones sociales a diversos niveles, las diferentes actividades cotidianas, los productos de ese grupo y cómo utilizarlos, las manifestaciones típicas de las personalidades, tanto nacional como individual, sus ideas acerca de su propia existencia y de los otros miembros. Siempre el concepto de cultura se entiende como a lo mejor la comida o alguna fiesta en concreto, pero la cultura conlleva mucho más. Está muy bien generalizar, por ejemplo, la cultura española. Genial, pero después, dentro de la cultura española, cada persona tiene su propia cultura. Una mezcla. La cultura evoluciona a lo largo del tiempo y aquí en Cartaya lo estamos viviendo, creo yo, ¿no? Cada vez tenemos más evolución y aprendemos de las otras culturas. Y cuando hablamos de diversidad, entendemos que es la cualidad de poseer variedad y generalmente es un término que se usa para referirse a la diversidad humana dentro de una organización, comunidad o sociedad. Elena, yo me pregunto, ¿cómo se diferencia el estereotipo, el prejuicio y la discriminación? Son tres conceptos que hay que tenerlos muy claros. Resumido rápido, estereotipo, lo que pienso, prejuicio, lo que siento y discriminación, cómo actúo. Más detalladamente, un estereotipo es una imagen mental muy simple y con pocos detalles acerca de un grupo de personas que comparten cualidades. El estereotipo, sí es verdad que puede ser positivo o negativo, aunque normalmente suele ser negativo. Eso es lo que pienso. Después, el prejuicio es una opinión hacia una persona, suele ser negativa y se forma sin motivo y sin conocimiento necesario. Eso es lo que siento y después viene cómo actúo, que es la discriminación. Es la forma externa, digamos, del prejuicio. Discriminar es hacer menos a otros, no querer integrarles o tratarles mal. Son las actuaciones o tratos distintos, arbitrarios e injustos que vulneran los derechos de un individuo o grupo social y que se llevan a cabo por una persona, un colectivo o una institución o incluso un organismo.
Asimismo, es importante mencionar cuando hablamos de diversidad cultural el tema de la xenofobia y racismo. La discriminación también es el resultado de estos dos conceptos. ¿Qué entendemos por xenofobia? Pues el miedo al extranjero, que genera recelo, hostilidad, rechazo hacia las personas extranjeras. Y racismo lo entendemos como la exaltación del sentido racial de un grupo que siente odio hacia otro por tener características o cualidades distintas, como el color de la piel, idioma o lugar de nacimiento. Bueno, pues la verdad es que muy interesante todo lo que descubrimos contigo cada mes, el primer lunes. ¿Cuáles son los orígenes de este estereotipo? Indagando más, investigando más. Los estereotipos, como mencioné antes, es una imagen mental muy simple y con pocos detalles. Nosotros los seres humanos necesitamos, en primer lugar, diferenciarnos de los otros. Ahí viene, de hecho, el primer aspecto, el aspecto identitario. El sentirme, vale, yo soy diferente de él porque a lo mejor soy de Cartaya, yo soy diferente de él porque tengo la piel clara. La diferenciación entre las personas, ahí se genera, digamos, el primer aspecto que genera un estereotipo. Otro aspecto muy importante es el aspecto cognitivo, que hace referencia al pensamiento categórico. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos, porque claro, sería muy complicado como una persona el conocer y el... no etiquetar, sino el conocer a todas las personas individualmente. Entonces, lo metemos como en una cajita, la categorización. Vale, pues estas personas, por ejemplo, pongámosle esas mujeres que llevan hijab, pues esas mujeres son de Marruecos. Entonces ya categorizamos a una persona. Otro aspecto importante a la hora de crear y de difundir los estereotipos es el aspecto afectivo. Somos seres sociales. Nos influye de alguna manera lo que sentimos. Entonces, muchas veces el miedo a lo desconocido provoca en la sociedad que se sigan difundiendo los estereotipos y sigamos teniendo prejuicios sobre algunas personas en concreto. Y por último, otro aspecto muy importante es también el aspecto social, que conlleva, digamos, el concepto de amenaza al estatus social. La típica frase que yo creo que a lo largo de la vida todos y todas la hemos escuchado alguna vez, de vienen a quitarme el trabajo o vienen a quitarme algo. Entonces, si juntamos todos los aspectos, lo que provoca es que sigamos difundiendo todos los estereotipos que lo estamos intentando de alguna manera desde CEPAI, pues debatir y concienciar de que no son verdad. La verdad es que lo que tú estás contando es la cruda realidad y más que a lo mejor un determinado sector, pues vosotros lo notáis porque estáis trabajando intensamente con estos colectivos. Yo siempre digo que CEPAI tiene las puertas abiertas para todo, pero sí que es verdad que cuando tenemos un problema o que necesitamos que nos ayuden en qué, pues ahí están los recursos y lo buscamos en este tipo de colectivo. ¿Tú qué acciones consideras que serían necesarias para afrontar esta discriminación de la cual hoy estamos aquí hablando? Pues yo creo que lo resumiría en 3 acciones principales, que sería conocer, viajar e informarse de fuentes fiables. Vamos a ir un poquillo por parte. En primer lugar, conocer. Cuando nos acercamos a otras culturas podemos adoptar, ¿no?, distintos tipos de actitudes, aunque suelen señalarse 3. Cuando conocemos, por ejemplo, a una persona marroquí, pues podemos hacer 3 cosas diferentes. En primer lugar, el etnocentrismo. ¿Qué quiere decir? Conocer consiste en acercarnos a otras culturas analizándolas desde la propia. Nos parece como medida de todas las demás. Es decir, yo conozco la cultura marroquí, pero desde mi punto de vista, siempre haciendo la comparación. Otra acción que puede suceder es el relativismo cultural, que propone el conocimiento y análisis de otras culturas desde sus propios valores, estableciendo, además, la igualdad de todas ellas. A esta actitud, en apariencia respetuosa y tolerante, le falta la búsqueda del encuentro entre culturas. Ejemplo, yo te respeto, yo te comprendo, pero tú en tu casa y yo en la mía. ¿De acuerdo? Los riesgos más importantes de esta actitud de relativismo cultural es la separación, lo que vemos muchas veces incluso en el pueblo, la separación de, vale, nosotros aceptamos que haya diferentes culturas, pero en el grupo hay grupos de personas marroquíes, hay grupos de personas rumanas, hay grupos de personas españoles, no hay esa interrelación entre ellos. También puede suceder ante esta actitud el romanticismo pérdida
Quiere decir la pérdida del sentido crítico y visión deformada de la realidad que nos hace exagerar los aspectos positivos de una cultura. Cuando hace referencia, por ejemplo, a cuando vemos una cultura muchísimo mejor, aunque no sea la nuestra, muchísimo mejor y ella es genial y es la mejor cultura, y no vemos la parte negativa, que todas las culturas de alguna manera tienen una parte negativa. Y por último, también puede suceder el conservacionismo. Dado que es fundamental conservar las culturas, es mejor no mezclarlo. Esto todo puede suceder con la actitud de relativismo cultural. Y por último, cuando hablamos de conocer otras culturas, también puede suceder el interculturalismo, que es la actitud que, partiendo de respeto a otras culturas, supera las carencias de relativismo cultural. Añade a ese respeto la búsqueda de un encuentro en igualdad. Tiene una visión crítica en la que se acepta la cultura, pero se puede rechazar algunas de sus instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que buscamos, yo creo, de alguna manera en CEPAIN, ¿no? El interrelacionarnos las culturas, el aprender las unas de las otras sin suponer y sin romantizar una cultura sobre la otra. El conocernos, aprender y vivir en paz, digamos. Es decir, que seamos todos iguales en la sociedad en la que residimos. Yo creo que ese objetivo está entre las misiones de CEPAIN, ¿no? La de promover una sociedad inclusiva, cohesionada, igualitaria e intercultural, que lo estamos analizando una vez más en este día. Vosotros sois una organización independiente y sostenible, ¿no? Que dais respuesta, bueno, pues a todas las personas que están en proceso migratorio, personas que están en proceso de exclusión social, desde una perspectiva, yo diría que comunitaria. Y Elena, si te parece bien, a esta hora de nuestro espacio podríamos decir dónde se encuentra CEPAIN, qué horario tenemos de atención al usuario y de qué manera podemos contactar con vosotros. Perfecto, pues nosotras estamos en Lepe, en Cartaya y en Huelva. Concretamente en Cartaya estamos en la calle Alcalde Guillermo Pérez, número 8, en horario de atención de 10 a 1 de la mañana. Y después en Lepe estamos en la calle Alonso Cano, número 20. El horario de atención el mismo, de 10 a 1 de la mañana. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos el primer lunes de cada mes y hoy especialmente pues hemos tenido en cuenta y hemos analizado una conmemoración que viene en el calendario vinculada al 21 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Desgraciadamente, bueno, pues este día tiene esa fecha en el calendario, pero a lo largo de los restantes días de nuestro anuario, bueno, pues también hay muchas personas que se ven afectadas por esta conmemoración que nosotros hoy hemos analizado. Pues muchísimas gracias, Elena. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias y el mes que viene nos veremos. Y a seguir luchando por la igualdad. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.